Al final de este jueves, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, dio a conocer detalles forenses clave en la identificación de los cuerpos hallados en el botadero de basura de La Escombrera en Medellín, que traería algunas respuestas a quienes esperan encontrar a sus familiares desaparecidos por el conflicto en la Comuna 13, así como también alimentar el debate que sostienen defensores de derechos humanos y negacionistas de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales. Los resultados no son finales, pero sí dan ciertas luces. Además, en nuestro tema central, los retos que tendrá Laura Sarabia al asumir la Cancillería, un nombramiento que sigue despertando mucha polémica. Y para cerrar este episodio de fin de semana, una mirada a las nominaciones a los premios Oscar y por qué Emilia Pérez, película que llegó a salas de cine esta semana, despierta tantos amores y odios. Hoy es viernes 24 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, la noticia que se produce en las últimas horas. De los 4 cuerpos hallados el 18 de diciembre en La Escombrera en Medellín, este es el lugar donde se botan escombros y basura cerca de la Comuna 13, ya se sabe hoy que esos 4 cuerpos habrían sido ejecutados con tiros de gracia entre julio y septiembre del año 2002. Esto arroja ya datos que dan esperanzas a familias que están esperando información sobre sus hijos, que es la razón por la cual en estos días ha sido noticia el graffiti que se ha extendido por varias ciudades. Las cuchas tienen razón, pero además también arroja otros datos. Uno muy polémico de este informe que entrega la Jurisdicción Especial para la Paz en asocio con la unidad de búsqueda, que esto no coincidiría con la fecha de la llamada Operación Orión, que se hizo en octubre del 2002. Por supuesto, esto sigue bajo investigación, pero en esta primera conclusión no hace la relación con la Operación Orión, que es aquella señalada en la que militares habrían recorrido la Comuna 13, según registros fotográficos, según testimonios de testigos e incluso dentro de mismos militares que han hablado sobre las ejecuciones que se hacían en La Escombrera, que esto estaría relacionado con paramilitares. Entre los datos que se conocen en este punto es que esos tiros de gracia fueron las causas de la muerte, se le llama eso perimortem. Además que estas son heridas que son compatibles con proyectiles de arma de fuego disparadas desde muy cerca, lo que corresponde a la hipótesis de las ejecuciones en el lugar. Además, otro dato fundamental es que uno de los cuerpos corresponde a una mujer joven. Este dato será fundamental para quienes están desarrollando esas búsquedas e identificación de las posibles víctimas y de esos desaparecidos que, pues, evidentemente, si se conoce el género de una de las víctimas, pues esto especifica de alguna forma el espectro de la búsqueda. Una búsqueda además que es muy compleja. Por ejemplo, para llegar a estos 4 cuerpos fue necesario en su momento remover 37.022 metros cúbicos de escombros que estaban encima de los cuerpos. Eso significa más de 2.200 volquetas de material que salieron de la zona. Pero esto permite identificar, conforme se iba llenando la escombrera, el piso histórico. Y ese piso histórico está comprendido entre 2001 y 2004. De ahí que la investigación forense va a tener que ser mucho más específica para poder darle respuestas a las personas que están buscando si esto está relacionado con Orión o no y a qué masacres o desapariciones, según las fechas, correspondería. Como sea, esto entra directamente a conformar el caso 08 o llamado subcaso Antioquia, que la JEP investiga sobre las implicaciones de exmilitares y agentes del Estado en presunta comisión de crímenes graves. Con el llamado remesón ministerial en el que se esperaban muchos movimientos, algunos no ocurrieron como se esperaban. Hubo algunas sorpresas, otros eran cantados, pero uno que sí fue muy sorpresivo fue el nombramiento de Laura Sarabia como
canciller. Deja la dirección del DAPRE y asumirá desde febrero la cancillería que deja Luis Gilberto Murillo. Ha generado todo tipo de reacciones y polémicas ese nombramiento, un cargo que tiene una alta responsabilidad, y por eso queremos hablar de eso, sobre qué es lo que se le viene pierna arriba al que asume el cargo de canciller, y como lo va a hacer la antigua, otrora jefa de gabinete y mano derecha del presidente Petro, que es lo que se le viene, porque en estos días nomás estábamos viendo el tema de pasaportes. Entonces, por eso hemos invitado al periodista Juan Pablo Penagos de la sección política del Tiempo. Juan Pablo, bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Lo primero es, ¿qué sabemos hasta este punto de ese nombramiento? Es decir, sabemos que se hizo el nombramiento, pero no sabemos más detalles de cuándo va a arrancar, de si tiene ya proyectos entre manos. ¿Qué es lo que se sabe hasta este punto? ¿Cuándo empezaría Laura Sarabia en el cargo? Bueno, Carlos, en la semana que recién pasó, ya la presidencia publicó en la página de aspirantes la hoja de vida de Sarabia para ser la canciller, y hasta el momento lo que se espera es que asuma a partir del 1 de febrero, teniendo en cuenta que en su carta de renuncia el canciller saliente Luis Gilberto Murillo pues ya manifestó que iba en sus labores hasta el 31 de enero. ¿Y qué viene para Laura Sarabia? Es decir, ¿cuáles van a ser esas carpetas que va a encontrar sobre el escritorio con el mensaje de urgente? Bueno, hay muchas, pero principalmente el cambio de gobierno en Estados Unidos. El inicio del mandato de Donald Trump va a ser un tema crucial y fundamental para Sarabia en su nuevo rol como canciller, para ver qué manejo le va a dar a esta histórica relación, la más importante para Colombia a nivel de política exterior, y sobre todo qué manejo le va a dar, pues teniendo en cuenta las marcadas diferencias ideológicas entre el presidente Gustavo Petro y el magnate republicano, y pues teniendo en cuenta que el presidente tiende a usar la llamada diplomacia del micrófono y bueno, cuestionar a mandatarios con los que no se siente alineado políticamente, que ya vimos que trajo problemas en su momento cuando Javier Milei se posicionó como presidente de Argentina, trajo problemas en la relación con Israel. Entonces habrá que ver qué va a hacer Laura Sarabia para darle manejo a eso, y por supuesto se está hablando ya de que una de sus tareas principales será sentar en una reunión a estos dos presidentes. Con respecto a Estados Unidos, bueno, me imagino que sigue siendo una ficha clave el embajador Daniel García Peña, quien pues es un profesor y historiador, periodista reconocido de Marras, pero que también le tocó lidiar, entre otras, el año pasado con el anuncio que le hacía inteligencia de Estados Unidos al gobierno colombiano de que Pegasus sí había sido gestionado por la inteligencia estadounidense. Ya nomás ahí, en pleno gobierno Biden, la cosa ya era difícil. ¿Cómo se pararán? ¿Se sabe algo? ¿Se cree que va a tomar alguna dirección esa estrategia? Y pues, ¿cómo va a ser Laura Sarabia ahí? Bueno, respecto al tema de Pegasus, desde la diplomacia han confirmado que Estados Unidos no ha entregado más información. Recordemos que en su momento el canciller le pidió al gobierno, una vez se conoció la noticia, pues saber durante todo ese tiempo en el que ayudó a financiar el tema de Pegasus en Colombia, pues para qué se estaba utilizando. Pues hasta ahora, tanto el embajador Daniel García Peña como aquí en el Palacio de San Carlos en Bogotá, pues han sido muy reacios a contar qué ha habido, qué más hay detrás del tema de Pegasus, y sin duda eso va a ser otro tema espinoso que le va a tocar enfrentar a Laura Sarabia, además del tema de las deportaciones masivas, el tema migratorio. Y yo quería añadir, Carlos, que además de Estados Unidos, pues Arabia también va a tener que seguir enfrentando esta marea, esta tormenta que significa mantener relaciones con Venezuela, con el régimen de Nicolás Maduro, que recordemos que esta postura ambigua del gobierno le trajo muchas críticas al canciller Luis Gilberto Murillo. Se habla de un costo político que tendrá de ahora en adelante para sus futuras aspiraciones presidenciales, y la llega a confirmar. Entonces habrá que ver qué manejo le sigue dando Laura Sarabia. En su momento se supo que ella no estuvo muy de acuerdo con la asistencia del embajador Milton Rengifo a la posesión del pasado 10 de enero. Y bueno, también va a ser importante ver cómo la recibe el régimen, cómo la ve el régimen, porque el chavismo era claro
lo manifestaron Diosdado Cabello, que el canciller Murillo no era de su agrado, no lo veían como una persona cercana a la izquierda al presidente Petro y más o menos a Murillo le tocó manejar con mucho cuidado esa relación con Caracas. Y por otro lado, está también el tema de los pasaportes, que si bien no es algo que Sarabia va a tener, digamos, responsabilidad porque ya hay un equipo jurídico que viene trabajando el tema del pleito jurídico con Thomas Gregan Sons, pues ella va a recibir ya la definición final de ese proceso judicial que se extendió, recordémoslo, se extendió la suspensión hasta el 4 de febrero, esperando a ver qué decisión toma la firma para ver si retira o no la demanda, si desiste o no de sus pretensiones. Si llegasen a desistir, pues sería una victoria para el gobierno, para la administración saliente de Murillo, y si no, pues a Laura Sarabia le tocará seguir estando ahí poniendo la cara frente a este proceso que se desarrollaría por meses más en los estrados judiciales. Este tema sí que ha dado giros uno tras otro, desde los pasaportes, porque recientemente, pues todavía como canciller, Luis Gilberto Murillo dijo, bueno, pedimos que se extienda el proceso para que no haga curso la demanda y esto no termine en el pleito que tienen. Pero si llegara a pasar eso, por ejemplo, que retiraran la demanda, de todos modos, eso resuelve el tema de la impresión de pasaportes. Recuerdo que en 2024 se estaba hablando de que entonces lo asumiera la imprenta nacional. Pero de repente dieron un bandazo y volvieron a la idea de que Thomas Gregg siguiera haciéndolo. Entonces, sé que es difícil en este momento decir qué va a pasar, pero por lo menos que se presiente que va a pasar. Bueno, realmente, Carlos, es una incógnita y bueno, varios sectores han prendido las alarmas precisamente porque la idea del gobierno es darle esta responsabilidad a la imprenta nacional que no se ha caracterizado a lo largo de su historia de hacer documentos tan rigurosos en materia de seguridad y precisamente por eso, porque todavía no está lista, porque todavía no está capacitada, se le extendió, se le dio un nuevo contrato a Thomas Gregg para que siga produciendo los pasaportes hasta agosto de 2025. En todos estos meses, mientras llegamos a esa fecha, se supone que el gobierno de Portugal, que va a ser el aliado de Colombia para que este tema de la fabricación de estos documentos se vuelva un asunto ya público, pues va a estar capacitando cuando llegue septiembre de 2025. Veremos cómo ha sido esta capacitación del gobierno de Portugal y si la imprenta ya se encuentra lista para producir los pasaportes. Volviendo un poco al tema de Venezuela, quiero llamar la atención de esa paradoja en la que se encuentra el presidente Petro, nomás en un tuit que publicó durante este jueves, refiriéndose al tema de su viaje a Haití y respondiendo a las críticas que le hacían por estar en Haití en el momento en el que, pues, de todos modos hay una delegación cumpliendo el estar en el Catatumbo y atender la emergencia en el Catatumbo, pero es paradójico que en esa respuesta, por ejemplo, el presidente Petro, para decir que estaba hablando con Venezuela para la gestión de las operaciones en frontera, dijo, he dialogado con quien ejerce la presidencia en Venezuela, Nicolás Maduro, para, etcétera, para los procesos que tienen que hacer. Llega un punto en el que ni siquiera hay una forma de cómo saber referirse a Nicolás Maduro en el diálogo que tienen que sostener con él. En realidad el gobierno lo que ha asumido es que para manejar todo el tema fronterizo, los más de 2.200 kilómetros de frontera que compartimos con Venezuela, el tema de la acción consular, pues el único camino que le queda es trabajar al lado de el sector que en este momento ejerce el control sobre las instituciones del Estado venezolano y que pueden hacer algún tipo de acción a manera de cooperación bilateral. Por eso el gobierno se decantó por mantener relaciones y a sabiendas, por supuesto, de todas las consecuencias políticas y reputacionales que esto pueda tener, pues porque saben que hay una interdependencia clave entre Colombia y Venezuela. Entonces, al menos no haber participado en la posesión era enviar un mensaje o prácticamente, como dijo el embajador en una entrevista que le hicimos, el embajador Milton Rengifo, era cerrar las puertas de la interlocución, una interlocución que si bien es polémica, desde el gobierno se cree que es necesaria para afrontar todos los problemas que involucran a ambos países. Volviendo al tema del nombramiento de Laura Sarabia, ha habido mucha polémica.
No sé si envuelta con otros tipos de críticas o con machismo. Hay gente que dice, bueno, esto es como misoginia, criticarla porque es joven, mujer. Pero eso no descarta que de todos modos ha habido muchas críticas desde diferentes sectores a si Laura Sarabia tiene el perfil para ser canciller. Habría que uno que volverse a ver a los demás cancilleres en la historia de Colombia, pero ¿tiene las cartas, los papeles suficientes para ejercer el cargo? Bueno, como tú bien lo dices, Carlos, históricamente los cancilleres de Colombia no han sido más políticos que personas, funcionarios que se hayan formado en la carrera diplomática. Y bueno, Laura Sarabia, si bien el factor Armando Benedetti, el regreso de Armando Benedetti a la Casa de Nariño y un desgaste que habría ya en la relación con el presidente aceleró esta movida, se sabe desde hace varios meses que el puesto de la Cancillería era de su interés, incluso en una entrevista que le dio al Tiempo, que le dio a Marta Soto en la unidad, la editora de la unidad investigativa, dijo que estudió relaciones internacionales, que es politóloga, que el tema le ha gustado y pues que aparentemente siempre se ha visto interesada. Pues ella, como ustedes saben, acompañó al presidente Gustavo Petro en prácticamente todos los viajes al exterior que hizo hasta ahora en sus 2 años largos de mandato. Pero es evidente que no tiene una experiencia diplomática concreta. Incluso esta semana se habló de que sindicatos y organizaciones de la Cancillería estarían disgustados con esta designación, aunque después salieron públicamente a decir que eso no era cierto y que estaban dispuestos a dialogar con la nueva canciller. Pues bueno, vamos a ver cómo se maneja, pero claramente no tiene una experiencia diplomática. Evidentemente, muchos cargos, muchos nombramientos de cancilleres en el pasado han sido de figuras políticas y no tanto de las carreras diplomáticas como son seguramente los funcionarios de carrera diplomática, que es otro tema inmenso en el que este gobierno ha tenido que salir a responder por una serie de nombramientos. De hecho, hace no muy poco el intento de nombramiento de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia, lo que significó una discusión que casi no acaba durante toda una semana en la que finalmente el señor Mendoza desistió de la designación, pero así han sido muchos nombramientos de muchos embajadores que venían siendo figuras importantes dentro de la campaña Petro Presidente, entre otras. Esto como que le da fuerza a esa misma teoría, ¿no? Claro, Carlos, y ese es otro reto que, que tendrá Sarabia y por el cual va a estar siendo observada permanentemente por los funcionarios de carrera en la Cancillería, porque si bien hay que reconocer que se han hecho varios nombramientos de embajadores de carrera, lo cierto es que en campaña el presidente Gustavo Petro prometió que iba a haber una profesionalización del servicio exterior y y planteó la cifra de llegar a un 50% de embajadores de carrera ejerciendo en el exterior. El canciller Murillo, el saliente canciller Murillo, deja el cargo dejando esa cifra más o menos en el 30%. Y bueno, vamos a ver, Laura Sarabia, cómo se mueve en este aspecto, porque como bien tú lo dices, el fallido nombramiento de Daniel Mendoza, en su momento el reencauchamiento de Armando Benedetti en la FAO, también generó polémica la designación de la exministra de Vivienda Catalina Velasco en la Embajada de Colombia en Dinamarca. Entonces, bueno, seguramente va a estar la lupa puesta sobre Sarabia para ver cómo maneja este tema que ha sido siempre muy polémico, de que los gobiernos de turno usan la diplomacia, usan la Cancillería como moneda de cambio, como para entregar favores políticos. Y para nuestra edición de fin de semana fue noticia durante este jueves la selección de los nominados a los premios Oscar de la Academia.
entrega de las películas que vienen desde el transcurso de 2024 hasta la fecha. Y pues hay películas que se están estrenando en estos días en salas de cine, otras que ya están en plataformas, algunas que han generado bastante polémica, sobre todo una película en particular. Ya hablaremos sobre eso. Hemos invitado a Sofía Gómez, su editora de la sección Cultura de El Tiempo. Bienvenida, Sofía. Hola, hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Bueno, todo el mundo está hablando de el récord de nominaciones de la película Emilia Pérez y ha generado mucha discusión, como que es una película de amores y odios que entiendo se estrena además en estos días en cartelera en Colombia, ¿verdad? Precisamente esta semana, este 23 de enero, está entrando en cartelera justo cuando recibe 13 nominaciones al Oscar y se convierte en la película de habla no inglesa más nominada en la historia de los premios. Ajá, y además viene con otras noticias, ¿no? Primera nominación para una actriz de transgénero. Sí, se trata de Carla Sofía Gascón, que es la primera actriz trans efectivamente en recibir una nominación al premio Oscar en toda la historia de estos premios, y que de ganárselo sería la segunda española en obtener la estatuilla después de la que ganó Penélope Cruz. La noticia es las nominaciones, pero ayudémosle a nuestros oyentes a saber de qué se trata Emilia Pérez y a qué se pueden preparar, porque como hemos visto a través de internet hay muchas reacciones muy negativas. Sí, hay mucha polémica porque esta película ya es difícil, es una película que no se puede encasillar en un género, es musical, es thriller, es drama, es comedia, y aborda un tema, una premisa que suena interesante y es un narcotraficante que quiere ser mujer, que ha sido como su anhelo y pues hace la transición, pero aborda también un tema muy delicado y es por el que la han criticado más, y es el de los desaparecidos en México, porque la historia transcurre en México y es una película completamente en español. Entonces, le han criticado mucho a un director francés que es Jacques Audiard, el haberse puesto como a hacer esta mirada desde su perspectiva, ¿no? De hecho, él nos respondía en una entrevista que le hicimos hace unos días ahí en el Tiempo, que, que realmente él nunca tuvo la intención de ofender, sino al contrario, él lo que quería era mostrar una realidad de la que poco se habla y poco se conoce, por ejemplo, en Europa, pero que jamás tuvo la idea de ofender a nadie. Y que si bien esto es un musical, que es lo otro que han dicho, que han banalizado, que se ha banalizado un poco en un tema tan dramático, pues él se defiende diciendo que esta es como la parte onírica de la historia, que no está abordando una realidad, sino que es la parte como de los sueños de los personajes. Entonces se enfrenta uno a una película difícil, de una fotografía y una parte visual impecable, de unas muy buenas actuaciones, sobre todo la de, incluso me atrevería a decir mejor que Carla Sofía, la de Zoe Saldaña, que es fantástica, se echa la película al hombro, pero una historia difícil de masticar y de asumir, de verdad, porque no, o sea, ya empezando por un musical no es tan fácil de que guste mucho, y sobre todo acá en Colombia. Pero es probablemente un lugar al que nos habían llevado ya en los Oscar con todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Es correcto, y es una película, pues esa es también muy compleja, ¿no? De ver, no es una película fácil, una película de distopías y de cosas. Esta no es, no tanto así, pero también muy compleja de encasillar en, en un género. De acuerdo. Bueno, pero esa es la gran rimbombante de este fin de semana y la que seguramente la gente va a ir a las salas de cine, pero ¿cuáles son las otras a las que hay que prestarles mucha atención? Algunas entiendo están también ya en plataformas. ¿Cuáles son esas otras joyas ahí dentro de esa lista de las que compite la mejor película? Hay una película que también entró sorpresivamente en mejor película, que es la brasileña de Walter Salles, que es Aún estoy aquí, y que su actriz, ya ganadora del Globo, que es Fernanda Torres, entra también como nominada a Mejor Actriz Principal. Eh, es una película sobre la dictadura, la desaparición es una historia real, de hecho, de un diputado en Brasil en los años 70 durante la dictadura, y la historia de cómo su esposa lucha por intentar encontrarlo. Entonces, la película todavía no se ha estrenado en los cines, próximamente estará en salas de cine, no han confirmado la fecha, pero ya seguramente después de esto, pues va a estar muy pronto en salas. Esta es otra como de las grandes sorpresivas y recomendadas también. Pronto se verá The Brutalist, que es la otra favorita, eh,
hay que prepararse, ir como con cojincito o algo así, son 3 horas y 40 minutos de película, y en la que Adrien Brody y su director también han brillado mucho en otras premiaciones, ya se ganaron el Globo de Oro y son favoritos en sus categorías, ¿no? De actor, dirección, probablemente de película. Y otra imperdible también, bueno, hay dos más, una que tengo muchas ganas de ver, que es la de Bob Dylan, protagonizada por Timothy Chalamet, que se llama Un completo desconocido, eh, que se centra como en una parte específica de la vida de Bob Dylan, y en su relación con Joan Baez. Entonces es una historia, que también puede sorprender en estas premiaciones. 8 nominaciones alcanzó esa película. Y Cónclave, que es una historia muy interesante protagonizada por Ralph Fiennes, que nos lleva al intríngulis del nombramiento de un papa en el Vaticano y todo lo que se mueve, los intereses, chismes y demás, al momento del nombramiento y de hacer el cónclave para que se elija un nuevo papa. Esas son como las grandes recomendadas. Esta película llega el 20 de febrero a Colombia, Cónclave. Es una de las bien recomendadas de estas épocas de temporada de premios. De acuerdo, Sofía. Pero bueno, esas del Papa ya como que se está volviendo hábito en Hollywood que los grandes actores tengan por lo menos una película en la que están haciendo el Papa, porque me acuerdo, está la de Jude Law, está, hay como unas cinco más. Sí, sí, de acuerdo. Y este tema está muy bien manejado en esta historia. Y pues Ralph Fiennes nominado a Mejor Actor, aunque pues no sé, dicen que tiene pocas posibilidades con Adrien Brody, quién sabe qué suceda en esa categoría. Pero yo siento que Adrien Brody viene haciendo como las mismas historias desde hace rato, pues sin que sea malo, esta vez maravilloso, pero tal vez está como repitiendo un poco, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede en este lado. Por el lado de las actrices, para muchos ya Demi Moore es la segura ganadora, pero pues lo que más sorprende del tema de Demi Moore es del éxito que alcanzó La Sustancia. Era una película pequeña, de nicho, o sea, es una película, otro bicho raro, de terror, de ciencia ficción, también de un tema muy crítico, pero que jamás pensó que iba a llegar a una premiación de estas con 5 nominaciones, además al Oscar. Bueno, y en el sector de las películas extranjeras que pareciera que ya se hubieran tomado a la categoría de mejor película, pero las películas extranjeras pues siguen siendo también ese terreno en el que para los latinos obviamente es un espacio muy importante, ¿no? Y así fue este año. eh, mm, a pesar de que Emilia Pérez, mucha gente piensa que está por Latinoamérica, pero es una película francesa, mayoritariamente francesa, pues como su director. Entonces entró por Francia a Mejor Película Internacional, está optando por esa estatuilla, pero aquí se vuelve a meter la película de Brasil, aún estoy aquí, de Walter Salles. Están compitiendo con, que esta es bastante interesante, una animación de Letonia que se llama Flow, que también estará a principios de febrero en las salas de cine, una historia bellísima, protagonizada por un gato, eh, muda, la película no tiene diálogos, y pues que ha sido toda una sensación en donde se exhibe. Y vienen dos películas más, una de Dinamarca que se llama La chica de la aguja y La semilla de la higuera sagrada de Alemania, dos directores bastante desconocidos, pero que se meten también aquí. Se especula mucho que aquí es donde puede ganar Emilia Pérez, que no cree, la mayoría de cábalas no le da el Oscar principal pues de mejor película a Emilia Pérez. Vamos a ver qué sucede. Pues ya Parásito rompió como ese tema de que no ganaban sino películas americanas, ¿no? Entonces ya pasó una vez, pues podría volver a pasar. Falta ver si tanta polémica no bloquea un poco ese Oscar en mejor película, ¿no? De acuerdo. ¿Y cuáles fueron las otras sorpresas o los otros puntos a tener en cuenta en estos Oscars? Es decir, ¿en dónde va a estar esas competencias interesantes? Por ejemplo, en las animadas o qué va a pasar en otras categorías en las que a veces se ven competencias intensas, siendo en teoría categorías más pequeñas. Y, por ejemplo, en el tema de película animada, está interesante porque está bien reñido, porque todas las películas se ven fantásticas, pero están como la lucha de los grandes monstruos de la animación con Intensamente, la segunda parte de Intensamente, y películas medianas como Robot Salvaje, que es una de las películas más hermosas del año pasado,
que no solo se mete en animación, sino también se mete en otras dos categorías más de sonido y de guión. Y Flow también aparece aquí, una película pequeña que también termina robándose el show un poco, ¿no? Eh, mm, Está Memorias de un Caracol y está la nueva película de Wallace y Gromit, que en Europa es sensacional y siempre son muy exitosos aquí, son muy conocidos, pero no tan premiados, son muy famosos, ¿no? Pero no tan premiados. Esa categoría la veo muy reñida realmente. Había algo para destacar, había un colombiano preseleccionado, se llama Julio Palacios, un cineasta que hace muchos años vive en Estados Unidos. Tenía un corto preseleccionado, mejor cortometraje, una historia muy linda sobre, contada desde la perspectiva de un niño autista, pero pues que no clasificó finalmente en estas nominaciones. Yo categorías reñidas veo un poco las de actores, actrices eh, principales, porque parece ser que los actores de reparto están más o menos cantados, o sea, por todo lado dicen que Kieran Culkin y Zoe Saldaña son los ganadores de esas estatuillas. Podría haber sorpresas, bueno, también dicen que Demi Moore podría ganar, pero puede haber sorpresas ahí. Y bueno, y mejor película, no sé, la academia casi que se va a decantar, yo estoy segura, es lo mismo que en dirección por The Brutalist, pero nada raro que la película de Bob Dylan dé una sorpresa. Bob Dylan es un icono americano, ¿no? Entonces puede pasar también. Sí, cada vez que gira algo sobre Bob Dylan. Ya había habido una película biográfica que se llama I'm Not There, pero que era una apuesta rarísima, como de 5 versiones distintas de Bob Dylan, y esta es muy puntual de una época de Bob Dylan, ¿no? Es correcto. Y sobre todo como, además de la época de sus grandes composiciones, como Like a Rolling Stone, también de su relación, ¿no? Con Joan Baez, que pues fue muy famosa en ese momento. Gracias por acompañarnos en este Café de Hoy edición fin de semana. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.